precioso es tu amor. No conocen las fronteras, es tu amor. Oh, qué precioso es tu amor. Inagotable, sobrepasa aún las nubes. Oh, Jesús, eres la fuente de amor. Tú me permites beber del río de tus delicias. Bebo de la unción que fluye de ti. Sumergido estoy, brota hasta llenarme. Eres eternamente amor, profundo e infinito, tan grande que sacia la sed de mi corazón. Derrama de tu amor, de tu infalible amor. Quiero vivir sumergido en tu presencia, Señor. Eres eternamente amor, profundo e infinito, tan grande que sacia la sed de mi corazón. Derrama de tu amor, de tu infalible amor. Quiero vivir sumergido en tu presencia, Señor. Tú te acercas a mí, me atrapas con cuerdas de amor. Sé que tú eres mi todo, yo a ti te pertenezco. Tú te acercas a mí, me atrapas con cuerdas de amor. En las cicatrices de Cristo veo tu eterno amor. Tú te acercas a mí, me atrapas con cuerdas de amor. Sé que tú eres mi todo, yo a ti te pertenezco. Tú te acercas a mí, me atrapas con cuerdas de amor. En las cicatrices de Cristo veo tu eterno amor. Bueno, bendiciones mis hermanos, que bueno estar con ustedes en esta mañana, un domingo maravilloso, un domingo precioso, con el propósito de exaltar, de glorificar el nombre de nuestro amado Jesucristo. Un saludo muy especial a todos sus hermanos que nos sintonizan en esta mañana, vía online. Los bendigo en el nombre de Jesús, deseando que hoy sea un día maravilloso, lleno del poder, de la gracia, del amor de Dios. Hermano, y anhelando en mi corazón, y yo sé que también en el corazón de muchos de ustedes, pues estar nuevamente allá en la sede Oriente, hermano, unidos, unánimes, como dice la palabra, juntos, con el propósito de alabar a Dios, de estar unidos cantando, alabando al Señor con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Y espero que cuando ese momento llegue, toda la gente sin temor, no tenga temor ir a la iglesia. Hay que tomar de pronto las medidas que exige el gobierno, que todavía no están claras todavía, pero sabemos que vamos a estar allí, hermanos, todos, sin temor, alabando y glorificando a Dios. Recuerde que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, Él es nuestro escudo, y vamos a estar juntos en el nombre de Jesús, exaltando el nombre de Cristo. Bueno, antes de seguir con el estudio que hemos venido tratando en estos últimos cultos que hemos hablado referente a Apocalipsis, el libro de Revelaciones, quiero traerles una enseñanza, un oxígeno corto para tu alma. Está en el libro de Isaías, capítulo 54, versículo 17. El libro de Isaías, capítulo 54, versículo 17. Dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levanta contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Una de las cosas que encontramos en esta palabra es que ningún arma, oiga bien, contra ti que prosperará. Vivimos en un mundo donde se mueve la santería, la brujería, la hechicería, el ocultismo, toda obra de las tinieblas en este mundo sabemos que opera fuertemente. Pero tú que eres un cristiano y una cristiana, tú que eres un hombre y una mujer de Dios, tienes que saber que ningún arma contra ti prosperará. Así viva un brujo enseguida de tu casa o al frente, así alguno te diga que te va a hacer conjuro, ningún arma contra ti prosperará. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra. Y muchas veces, hermano, todos aquellos que estamos en fila,
Oiga bien, para ser promocionados somos atacados por el enemigo. Pero sabemos ahí que ningún arma, ningún ataque va a ser, oigan, bien, prosperado en contra nuestra, porque la palabra lo dice. Porque el libro de Isaías 54, 17 lo dice. Y dice claramente que nosotros, por eso lo habla, dice, condenarás nosotros, condenaremos toda lengua que se levanta contra juicio. O sea, todo aquello que se levanta para traer condenación a nuestras vidas, para traer maldición a nuestras vidas, nosotros la cancelaremos en el nombre de Jesús. Declararemos que todo conjuro, hechicería, brujería, santería es cancelada en el nombre de Jesús. Y eso se va a hacer porque la palabra misma lo dice. Y lo dice, por eso Dios dice ahí terminando este versículo, dijo Jehová, o sea, Él lo dice. Él lo declara. Él dice, está en la herencia de los siervos de Jehová. Tú eres un siervo de Dios. Tú eres una sierva de Dios. Y la palabra lo dice claramente, está en la herencia de los siervos de Jehová. Y su salvación de mí vendrá. O sea, la salvación viene ¿de quién? De Dios, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, todos aquellos que estamos en fila para ser promocionados, siempre el enemigo va a querer atacarnos. Siempre el enemigo, la gente allá afuera va a tener envidia de verte tranquilo, de verte feliz, de verte próspero, bendecido. Y aún en medio de las circunstancias hay gente que se pregunta, bueno, ¿por qué viviendo como está viviendo y está tan tranquilo? Y eso a veces les produce a ellos rabia, envidia. Pero no te preocupes, ningún arma contra ti que prosperará. ¿Ok? Espero que recibas esta palabra, la apliques a tu vida, porque esto es para aquellos que son siervos de Dios, los que sirven al Señor con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Bueno, vamos al estudio que hemos venido tratando en estos días, y hoy nos corresponde la carta a la iglesia de Filadelfia. Vamos a estudiar la palabra después de haber alabado a Dios, adorado, escuchado esa hermosa adoración, alabanza. Y vamos al libro de Apocalipsis. Vaya conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7. Libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7. Dice la palabra de Dios, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Vamos a orar y que sea el Espíritu Santo de Dios guiándonos, direccionándonos en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Dios, por tu palabra. Dios, gracias por tu presencia, Señor, en esta mañana. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que nos ilumines, que nos guíes, que nos direcciones conforme a tu palabra, Dios amado Rey. Abre nuestro entendimiento para que podamos entender muy claramente lo que tú tienes para nosotros en esta mañana, Señor. Oro por cada hermano, oro por aquellos que han tenido algún síntoma de enfermedad, dolencia, dolor, malestar, y declaro tu palabra, la cual dice, Señor, que tú llevaste en la cruz del Calvario todas nuestras enfermedades. Y en el nombre de Jesús declaro que toda enfermedad en cada hermana, en cada hermano, es cortada en el nombre de Jesús. Declaramos sanidad ahora mismo, Señor. Toda dolencia, quiste, tumor, cáncer, desaparece en el nombre de Jesús. Porque tú eres nuestro sanador, Señor, y sabemos que si clamamos a ti, Señor, tú estás allí para respondernos. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a ir analizando este texto de manera en la cual podamos estudiar cada versículo. Vamos a hablar primero de la ciudad de Filadelfia. Fue fundada por el rey Átalo Filadelfo II, ¿sí? Alrededor del año 150 a.C. Y quien llamó la ciudad por su propio nombre. Por eso esta ciudad lleva el nombre de Filadelfia. Él era Filadelfo, era el nombre de esta persona que fundó esta ciudad. Es una ciudad bastante grande, y aunque existen, digamos, en el siglo XIX aproximadamente unas 12 iglesias, había pocos cristianos. En esa época de la iglesia de Filadelfia había pocos cristianos.
El nombre de la ciudad significa amor fraternal. ¿Cómo significa el nombre de esta ciudad? Amor fraternal. El autor de la carta, Jesucristo mismo lo dice allí en Apocalipsis. Volvamos a leer otra vez para que vamos entrando en situación. Apocalipsis dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice al santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Entonces, el santo y el verdadero, este es el Jesús mismo. Recuerde que Él es el principio, Él es la verdad y el camino, perdón, Él es la verdad y el camino. Por eso es el santo y el verdadero, porque Él es santo. Él vive en medio de pecadores sin cometer pecado. Entonces, Él es santo. Y dice la palabra aquí claramente que Jesús trataba de animar a la iglesia de Filadelfia a que buscara que la santidad y la verdad, para que siguieran firmes en ello. O sea, por eso le dice el santo y el verdadero, porque el propósito de nosotros, los seres humanos, buscar esa santidad y esa verdad, esta solamente se encuentra ¿en quién? En Cristo Jesús. Esta santidad y esta verdad se encuentra en Cristo Jesús. Bueno, luego encontramos que Jesucristo es santo y los caminos hacia Él deben ser iguales. Por eso, cuando alguien quiere buscar la santidad, puede buscar ese camino que es Jesús. No se puede seguir al Señor por caminos sucios o torcidos. Y eso está bien claro. Por eso ningún hipócrita que finja santidad podrá entrar al reino de Dios. Ningún hipócrita. Por eso Jesucristo, cuando hablaba a los fariseos, una de las cosas que podemos ver claramente es que le decía hipócritas. ¿Por qué? Porque ellos fingían tener una santidad que realmente no poseían. Y les llamaba como hipócritas. Le decía a ellos: ustedes no entran al reino de los cielos ni dejan que la gente entre. ¿Sí? Entonces, por eso el Señor a la iglesia de Filadelfia le estaba diciendo claramente a ellos que fueran, que buscaran esa santidad y esa verdad que solamente en Cristo se puede obtener. Ahora, lo segundo que encontramos es cuando le dice el que tiene la llave de David. Escuche muy bien esta parte. Esta iglesia tenía muchas dificultades frente a la vida espiritual y también en cuanto al trabajo. Ellos tenían que enfrentarse muchas veces ante estas puertas, digamos, de dificultades, en tanto en lo espiritual como en la manera activa como servían al Señor. Y Cristo aquí les daba ¿qué? La llave para poder abrir esa puerta y salir del problema. Por eso el Señor les decía que les daba ¿qué? La llave de David, la llave. Volvamos otra vez al texto para que miremos qué es lo que Jesús le estaba diciendo a ellos. En la parte B dice el verdadero, el santo. Esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Entonces, esto significa que en todas las dificultades hay que dirigirse al Señor. O sea, el Señor le entregó a esta iglesia las llaves de David. Esto significa que esa llave, una llave, ¿para qué sirve? Para abrir ¿qué? Las puertas, para abrir una puerta que esté cerrada. Y esta iglesia enfrentaba dificultades, tanto espirituales como también en la parte de poder ejercer, la encomienda que Dios le estaba dando a esta iglesia. Y entonces Dios dice claramente que les da las llaves a ellos para que abran y para que nadie pueda ¿qué? Cerrar. ¿Ok? Entonces esto nos dice a nosotros que en medio de nuestras dificultades, usted y yo tenemos que buscar a Dios. Tenemos que buscarlo. ¿Para qué? Para que Él pueda abrir esa puerta que usted y yo necesitamos en un momento de nuestras vidas. Ahora, hay un pasaje en Isaías. Y en este pasaje Dios, por medio del profeta, dijo estas palabras al pueblo hebreo, que estaba en una ruina hasta el extremo. Miremos lo que nos dice el libro de Isaías. Vaya al libro de Isaías, capítulo 22, versículo 12. Libro de Isaías, capítulo 22, versículo 12. Dice: por tanto el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto. Llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. Y aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo: comamos y bebamos, porque mañana ¿qué? Moriremos.
Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no será perdonado hasta que muráis, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos dice así: ve, entra a este tesorero, a Segna, el mayordomo, y dile: ¿qué tienes tú aquí? ¿O quién tienes, o a quién tienes aquí? Que labraste aquí sepulcro para ti, como el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña. He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio, y de cierto te cubrirá el rostro. Te echará a rodar con ímpetu, como a bola por tierra extensa. Allá morirás, y allá estarán los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu Señor. Y te arrojaré de tu lugar, y de tu puesto te empujaré. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcias, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará. Cerrará, y nadie abrirá. Encontramos aquí que el mayordomo y el tesorero de la casa de Dios es Segna. Segna en nuestro idioma significa vigor juvenil. Este hombre excava para sí un mismo sepulcro. Estaba seguro de que sobreviviría el siglo en el mismo lugar. Moriría en paz y sería sepultado en ese lugar. Segna demostró con esto que no creía en la palabra de Dios, que serían deportados por su apostasía, por haberse levantado en contra de Dios, porque Segna era el mayordomo y él tenía que velar por la parte espiritual y la parte moral del pueblo, y no lo hizo. Sino que junto con el pueblo simplemente determinaron, como muchos dicen, existir por existir, olvidándose de Dios y simplemente vivían más pegados a las cosas terrenales. Entonces Dios a él lo describe como ¿qué? Como una vergüenza de la casa de su Señor, al no preocuparse por el nivel espiritual del pueblo. El Señor le dice: tú eres una vergüenza para la casa del Señor. Él no se preocupaba ni por su vida misma a nivel espiritual. Este hombre disfruta de su gobierno y simplemente esperaba morir en paz sin Dios. Oiga bien, prácticamente. Él pensaba que Dios no iba a ver todo ello, pero Dios todo lo ve, todo lo conoce. Y por eso Dios le manda a decir con el profeta, le dice claramente: tú eres la vergüenza para la casa de Dios. Sabe que si nosotros traemos y contextualizamos esto en este tiempo, muchos cristianos, y perdónenme por lo que le voy a decir, hermanos, pero muchos cristianos hoy en día son la vergüenza de la casa de Dios. Y usted me dirá: ¿por qué son la vergüenza de la casa de Dios? Porque, hermano, mienten, porque adulteran, porque fornican y se dicen ser cristianos. Están sirviendo dentro de un ministerio, hermanos, y caminan de una manera torcida. Y son una vergüenza para la casa de Dios, hermano. Entonces, yo al estudiar esta posición de Segna, cuando encontramos esa parte de la llave, porque aquí está hablando de la llave de David. Dios le había dado a Segna la llave de David, o sea, para abrir puertas, para establecer el reino de los cielos, hermanos, sobre Israel y sobre el mundo entero, para llevar al pueblo a un crecimiento espiritual y a un crecimiento moral. Pero lo que sucedió fue todo lo contrario. El pueblo se alejó de Dios, entró en un proceso de apostasía. Y este hombre simplemente disfrutaba de su posición espiritual, de su jerarquía espiritual, disfrutaba, hermano, de las bendiciones que no merecía en ese momento, porque no se las ganaba tampoco. Y entonces Dios por eso le dice que es una vergüenza para la casa de su Señor. Y luego, a través del profeta de Dios, demuestra a Segna que pronto estaría triste, porque su gobierno pasaría a Eliaquim, a quien Dios entregaría las llaves ¿de qué? De David, para que fuese padre de la casa de Judá. Y además Eliaquim significa Dios reedifica. Dios reedifica. Entonces el propósito de Dios, porque Dios siempre se ha preocupado por las almas.
Se ha preocupado por la humanidad y el propósito de Dios era reedificar. Al igual que todavía ese propósito sigue estando en el corazón de Dios. Dios quiere reedificar a la humanidad. Dios quiere que la iglesia se vuelque, hermano, a tener una transformación que agrada a Dios, donde saquemos de nuestra vida todo tipo de contaminación, que dejemos de ser una vergüenza para la casa del Señor y nos convirtamos en especial tesoro para Dios. Yo te hago una pregunta en esta mañana. ¿Tú qué eres para el Señor? ¿Eres especial tesoro o eres simplemente una vergüenza para la casa del Señor? Porque has dejado el nombre de Cristo por el suelo, con tu comportamiento. Porque a la gente le pide prestado y no le pagas. Porque a la gente le mientes, porque adulteras, porque fornicas. Sabemos que somos débiles, hermano, claro, hay debilidades, pecamos, fallamos, pero la cuestión es arrepentirnos y cada día levantarnos para no volver a cometer lo mismo, hacer lo mismo que desagrada a Dios. Ahora, recuerde que el nombre de Eliaquim significa Dios reedifica. Y mirando estos tiempos, encontramos que en el cristianismo de esa época, porque mirando la parte, comparando lo que pasó con Segna, comparando lo que pasa con Eliaquim, mirando el cristianismo de esa época de la iglesia de Filadelfia, sucedía la misma cosa. Nos preguntaremos si está sucediendo lo mismo en estos tiempos. En ese tiempo de Segna sucedía lo mismo que, hermano, en la época de la iglesia de Filadelfia sucedía lo mismo que en la época de Egna con los hebreos. O sea que el cristianismo se arruinó hasta la raíz. El cristianismo se arruinó hasta la raíz, óigame bien. Se tornó minuciosamente materialista. Se preocupaban más por las ventajas terrenales que iban a recibir, por todo aquello que significaba comida y bebida. Increíble esto. ¿Será que hoy los cristianos de este tiempo nos está pasando lo mismo que le pasó en la época de Segna y lo mismo que le pasó al cristianismo en la época de Filadelfia? Que estamos más preocupados por el aspecto, hermano, material, terrenal, el vestido, la comida. Cuando el Señor, hermano, en Isaías 22:13, ¿qué dice? Y aquí gozo y alegría. Ellos mataban vacas, degollaban ovejas. En Isaías 22:13, comiendo carne y bebiendo vino, y diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Qué tremendo, ¿no? Lo mismo la gente hoy en día se preocupa más por tener y obtener que por la vida espiritual. Nos preocupamos más, hermanos, laborando y trabajando para obtener dinero y comprar cosas, que por preocuparnos por incrementar nuestra vida espiritual, por mejorar nuestra parte moral. Hoy en día la parte moral está en decadencia. Entonces podemos decir que estamos viviendo, hermano, esa época que vivió la iglesia de Filadelfia. Porque no estoy diciendo que sean todos los cristianos, pero muchos cristianos sí, hermano, prefieren, hermano, pasar más tiempo haciendo dinero que pasar más tiempo con Dios. Lucas 21:34, miremoslo un momento, dice, y el Señor nos lo advirtió ahí en Lucas, dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida. ¿Cómo estamos hoy en día? La gente, hermano, no puede vivir sin tomar o hacer fiestas, por lo menos aquí en esta ciudad de Cali, aquí en Colombia. Aquí entramos en un proceso precisamente de aislamiento y vemos como en el oriente de Cali tremendas rumbas, gente borracha. Dice los afanes, muchos cristianos, hermanos, ya no van ni a la iglesia porque tienen que trabajar, porque tienen que abrir sus negocios, primero sus negocios que Dios. Y dice aquí, y vengan de repente sobre vosotros aquel día. Aquí está hablando desde de la venida de Cristo, del juicio de Dios sobre la tierra. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, mire lo que nos dice aquí en Mateo, en Lucas, perdón. Nos dice velad, Lucas 21:34 dice velad.
O sea que tenemos que estar despiertos, atentos. No podemos dormirnos. No podemos dejarnos, hermano, que lo material, las cosas de este mundo nos adormezcan y nos olvidemos de esa parte espiritual de prepararnos para la venida de Cristo. Dice, velad pues en todo tiempo orando, oiga bien, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Cómo debemos nosotros velar en ese tiempo? Orando. Y sabe lo tremendo, ya gente que ha estado en esta cuarentena, ya no ora, se levantan tarde, ya no ni siquiera prenden su celular o su televisor para ver la prédica, ya se levantan, hermano, a cualquier hora y se les olvida que hoy es un miércoles de culto, o es un domingo de culto, se les olvida claramente eso. Cuando Dios dice que nosotros tenemos que velar en toda oración, en todo tiempo, para que seamos tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. ¿Cuáles cosas? El juicio de Dios sobre la tierra. Eso es lo que vendrá. Y que la gente está pensando que eso no va a pasar. Hermano, pues déjeme decirle, todo lo que está sucediendo es una antesala del juicio de Dios. Es una antesala, hermano, de la venida del anticristo. Es una antesala de la ira de Dios sobre la tierra por el mal comportamiento de la humanidad. Hoy en día muchos cristianos, hermano, se están apartando de Dios. Salmistas se están declarando homosexuales. Salmistas cristianos se están declarando homosexuales. Hermanos, salmistas cristianos están diciendo que no creen en Dios. Terrible. Estamos viendo que en los últimos tiempos Jesús lo declaró, él dijo, en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. O sea que el cristianismo, hermano, llegó a una decadencia hasta la raíz. Hoy en día está pasando lo mismo. Tal vez usted no esté de acuerdo conmigo, tal vez diga, no, pues hay muchos cristianos. Sí, pero vamos a ver cuántos convertidos realmente. ¿Cuántos están colocando a Dios como primero en sus vidas? ¿Cuántos hermanos, oiga bien, determinan renunciar al pecado y a lo malo para agradar a Dios? ¿Cuántos colocan a Dios como primero en las mañanas para orar y buscarle antes de abrir un negocio, antes de salir a trabajar? Es la pregunta que tenemos que hacernos. Ahora bien, volvamos a lo de Segna. Dios, lo que está declarando es que Dios castigará y ahuyentará a esos Segnas desobedientes e indiferentes, y en su lugar colocará a quién, a los Eliaquim, a los que quieren restaurar, a los que quieren ser usados por Dios para restaurar almas, para restaurar la vida espiritual, para restaurar la parte moral. Hoy en día hay una decadencia moral en el mundo entero. Dios levantará a los verdaderos Eliaquim, a los padres espirituales. A ellos Dios, ¿qué le va a dar? Le va a dar la llave de David y de sus riquezas para que ellos la suministren a todos los que la necesitan. Hoy en día la gente necesita esa riqueza espiritual. Hoy en día esa gente necesita esa riqueza moral. Porque es allí donde arranca la bendición de Dios. Es ahí cuando viene la bendición que abarca todo, tanto la parte espiritual como la parte material. Por eso encontramos nosotros que el Señor dice primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. El problema es que hoy en día buscamos primero las añadiduras y después, si nos queda tiempo, a Dios. Si nos queda tiempo, leo la Biblia. Si me queda tiempo, oro. Si me queda tiempo, hermano, pues entonces me siento a oír la prédica o voy a la iglesia. Si me queda tiempo. Y entonces ahí cuando surge un decaimiento en la parte espiritual, que eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Filadelfia. Entonces las llaves de David significa precisamente esa riqueza, significa esa riqueza, esa bendición de Dios, establecer el reino de los cielos, abrir puertas, y ahorita lo va a entender un poco más. Vamos a ver las características de la iglesia de Filadelfia, las características de la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis 3:8 dice, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado, ¿qué? Mi nombre. Entonces, una de las cosas que habla es que el Señor conocía las obras de esta iglesia. El Señor conoce todo lo que usted y yo hacemos. Él conoce también todo lo que usted y yo dejamos de hacer, pudiendo usted y yo hacerlo.
Entonces dice que él había puesto a esta iglesia una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, y que esta iglesia tenía poca fuerza. Cuando habla de poca fuerza, es que esta iglesia tenía pocos creyentes en comparación con los incrédulos. Había más incrédulos que creyentes. Es lo que estamos viviendo hoy en día. Hay más gente incrédula que gente creyente, ¿sí? Y estos estaban entregados enteramente al Señor, o sea, los que eran los poco fieles estaban entregados enteramente al Señor. Y en este sentido, ¿qué? Ellos eran, ¿qué? Fuertes. ¿Eran qué? Fuertes. Entonces, sabemos nosotros que lo que sucede en ellos es que el poder de Cristo se perfeccionó en la debilidad de ellos. A medida que ellos, hermanos, oigan bien, en medio de sus debilidades, sus ataques, en la parte espiritual, en la parte moral, esos ataques que venían para llevarlos a caer en pecado, ellos se fortalecieron en Dios. Se fortalecieron en Dios. Por eso dice claramente, dice, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. O sea, eran pocos creyentes, pero estaban firmes guardando la palabra de Dios. Estaban firmes orando en medio de toda tentación y ataque del enemigo. Estaban firmes, no negaban el nombre de Cristo, no negaban el nombre del Señor. Y caminaban en santidad, agradando. Eran pocos, pero esos pocos estaban consagrados a Dios. Dios quiere que tú y yo nos consagremos a Dios en este tiempo. Que seamos de esos pocos, aunque el anhelo de Dios y el anhelo mío como pastor es que seamos muchos los consagrados. Que seamos muchos los que demos testimonio de que queremos agradar al Padre y que ese Cristo de la gloria habita en nosotros. Ahora, ese poder de Cristo se perfeccionó en los de la iglesia de Filadelfia. Ese poder de Cristo también en ese tiempo se quiere perfeccionar en nosotros. Y lo dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Recuerde que el apóstol Pablo tenía una debilidad. Algunos dicen que era una enfermedad en su cuerpo, otros dicen que era una debilidad espiritual. Esas eran las posiciones que se encuentran. Pero Dios le dijo, bástate mi gracia. Porque él oraba para que Dios quitara de él esa debilidad. Pero Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo lo decía, me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esto lo aplicó muy bien la iglesia de Filadelfia. Ellos sabían que habían debilidades, pero ellos llevaban estas debilidades al altar de Cristo, y ahí se hacían que fuertes. El poder de Cristo se manifestaba en ellos. Versículo 10, mire lo que dice. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Claro, muchas veces, hermano, uno se siente débil en afrentas. La gente, hermano, por ser cristiano, te juzga, te condena injustamente. En necesidades nos sentimos débiles, impotentes, porque queremos quizás tener y no tenemos, queremos dar y no podemos. En persecuciones, cuando la gente está esperando es que tú caigas o digas algo para señalarte, o simplemente te hacen la vida imposible porque eres un cristiano. En angustias. Entonces, en todas esas áreas de nuestra vida, hermano, muchas veces nos sentimos débiles, pero es ahí cuando toda debilidad tenemos que llevarla a la presencia de Cristo. Entonces es ahí cuando tú y yo somos, ¿qué? Fuertes. Entonces esta iglesia, por eso Jesucristo dice que aunque eran débiles, tenían poca fuerza, pero se hacían fuertes en medio de su debilidad. Ahora, una de las cosas que encontramos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 9, dice, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Entonces, una de las cosas que el Señor aquí habla en este texto bíblico es que había personas en esta iglesia que eran en la sinagoga de Satanás. He aquí que yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Entonces, la congregación de Filadelfia se componía, oiga bien, en esa época de judíos. Por lo tanto, era muy perseguida por la sinagoga. O sea que esta iglesia estaba compuesta por judíos que se habían convertido, eran
judíos mesiánicos, se habían convertido. Y por eso esta iglesia era bastante perseguida por los de la sinagoga. Entonces estos judíos calificaban, estas sinagogas calificaban a los cristianos de apóstatas, alejados de Dios y de la ley. Los declaraban traidores y se colocaban ellos como ejemplo, como judíos. Ellos decían, ellos no son como nosotros, judíos, nosotros, porque nosotros alabamos a Dios. O sea, ellos se enaltecían y juzgaban fuertemente esta iglesia de Filadelfia. Entonces, con el tiempo, ¿qué pasaría con la iglesia de Filadelfia? Lo mismo que pasó con José. Los hermanos lo aborrecieron a José. Y en lo último, ¿qué? Lo llevaron, hermanos, quisieron matarlo, lo metieron en una cisterna, bueno, lo vendieron como esclavo. Pero a lo último, hermanos, ¿qué terminaron haciendo los hermanos? Terminaron adorándolo. Y lo mismo le estaba diciendo Dios a esta iglesia de Filadelfia. Aquellos que te juzgan, aquellos que te señalan, van a terminar, ¿qué? Adorándote. Van a terminar, ¿qué? Exaltándote. Entonces, por eso en Apocalipsis dice claramente aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Que reconozcan ellos que Dios estaba con la iglesia de Filadelfia. Entonces, encontramos también unas promesas de Cristo. Y esto lo vamos a ver más adelante de acuerdo a la historia de esta iglesia de Filadelfia. Vamos a dejar allí por hoy. Hoy hemos aprendido en esta mañana claramente, hermano, que el Señor no quiere que usted sea un Segna. Dios quiere que usted sea un Eliaquim. O sea, que usted sea una persona, hermano, que Dios quiere usarla para ser restauradora a nivel espiritual y a nivel moral. ¿Cómo estás viviendo tu cristianismo? Es lo que yo he aprendido al estudiar esta iglesia, que todavía no hemos terminado, de Filadelfia. Filadelfia se caracterizó por algo que es que el amor de Dios, el amor de Dios. Y es algo que debemos de caracterizarnos. Y a medida que vamos avanzando en este estudio, nos damos cuenta que necesitamos nosotros cambiar muchas cosas en nuestra vida cristiana. Entonces, espero que usted entienda lo que el Señor nos ha dicho en esta mañana. Y orar para que cada día el poder de Cristo se perfeccione en nuestras debilidades. Entonces no se preocupe tanto por lo material. Primero busquemos el reino de Dios y de justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. No seamos como Segna, que se despreocupó por el pueblo a nivel espiritual y se despreocupó por él mismo a nivel espiritual. Nosotros tenemos que cada día avivar ese fuego, estar velando, como Jesucristo lo dijo, en oración, para que no venga ese juicio a nosotros, ese juicio que viene para las naciones. Entonces, toma esta palabra hoy. Y el próximo miércoles estaremos avanzando en este estudio y nos daremos cuenta por qué esta iglesia termina, hermano, la gente reconociendo que Dios estaba con ellos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Dios. Gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por tu presencia. Gracias, Dios, por tu infinita misericordia. Te pedimos perdón, Señor, porque tal vez muchos de nosotros hemos actuado, Señor, como esos Segnas, Señor, rebeldes, haciendo nuestra voluntad, Señor, descuidando nuestra parte espiritual, descuidando nuestra parte moral, dando mal testimonio, Señor, de lo que decimos ser. Perdónanos, Señor. Y oro, Dios de la gloria, para que cada día, si nos convirtamos en esos Eliaquim, esos restauradores a nivel espiritual, esos restauradores a nivel moral, que cada día podamos dar ese ejemplo que tú esperas de nosotros. Ayúdanos, Dios amado Rey. Ayúdanos, Señor, a amarte y amar las almas y a hacer tu voluntad en nuestras vidas. Ayúdanos cada día, Señor, a estar en tu presencia para fortalecernos en nuestras debilidades y que tu poder, ese poder tuyo, mi amado Jesucristo, repose en nosotros. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, amados, vamos a orar por los diezmos, por las ofrendas. Recuerde lo que la palabra dice claramente. Dice la palabra de Dios: traed los diezmos al alfolí y hay alimento que en mi casa. Y probadme ahora en esto, si no abriré la ventana de los cielos
y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Entonces yo le pido a usted en esta mañana que levante ese diezmo, esa ofrenda, y vamos a orar por esa economía. Recuerde que, hermano, puede haber compromisos todavía en la sede que hay que cancelar. Los recibos siguen llegando y entonces tenemos que ser fieles en esta parte, hermano, para que cuando abramos la sede, pues no estemos tan alcanzados con cosas, ¿ok? Así que le pido el favor, hermano, de que sea fiel en esta parte. No retenga ese diezmo, no lo retenga, hermano. Recuerde que ese diezmo le pertenece ¿a quién? Al Señor. Y que Dios determina bendecirte a través de ese diezmo. Dios determina abrir la ventana de los cielos y derramar bendición sobre tu vida, ¿ok? Entonces levanta ese diezmo, esa ofrenda, y vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias en esta mañana, Señor. Gracias por cada hermano que viene a traer tus diezmos, tus ofrendas. Señor, de los recibidos de tu mano te dan no con tristeza, no por necesidad, porque son dadores alegres, Señor. Te pido que multiplique al 100 por 1 cada peso que ellos dan para la extensión de tu reino. Bendice, Señor, la economía, Padre amado mío, de estas familias. Que el alimento no falte en su casa, que el dinero no falte en sus bolsillos, Señor, para pagar todos sus compromisos. Que aún tengan, Señor, para disfrutar con su familia, Dios. Desato milagros financieros y declaro la bendición tuya, Señor, en todo lo que emprendan y en todo lo que hagan. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados, no se olvide, estaremos nosotros este miércoles, si Dios lo permite, a las 7:30 de la noche, siguiendo con este estudio de la iglesia de Filadelfia. Ahora a las 10 de la mañana estaremos sintonizados nuevamente con ICAT Kids, un programa que los adultos no pueden dejar de ver, de gran bendición, muy entretenido, así que espero que usted esté ahí al frente de su celular, al frente de su televisor. El martes, si Dios lo permite, estaré yendo a la iglesia, estaré tipo 5 de la tarde, de 5 a 6 estaré en la iglesia, para aquellos hermanos que quieren llevar su diezmo personal, a nivel personal. Y si usted de pronto necesita alguna oración, alguna petición y quiere que ore, pues ahí estaré en la iglesia de 5 a 6 de la tarde. Mil y mil bendiciones, Dios les guarde y nos vemos en nuestra próxima edición.